que empezar a discutir lo público en clave estatal sin duda, como decía Héctor recién, pero también lo público en clave comunitaria y en clave societal. Y creo entonces, para ir avanzando, pero también para ir cerrando, que la dimensión generacional es clave en las políticas públicas y creo que es un paso importante para dar por diferentes cuestiones que ahora no tengo tiempo para poder explicar, ¿sí? Pero que creo que vamos a coincidir, que el protagonismo juvenil en la dinámica social y en el mundo es cada vez mayor. Por lo tanto, creería que la mirada generacional, yo me paro desde las juventudes, pero una mirada intergeneracional, ¿sí? Y, digamos, transversal, debe ser cada vez también más importante en las políticas públicas. Creo que una gran conquista, aunque falta mucho por recorrer y falta mucho camino por lograr, fue incorporar la perspectiva de género en las políticas sociales y en las políticas públicas. Hoy en día ninguna política social puede prescindir de la perspectiva de género como transversal. Y hoy en día, si yo dijera que vamos a conformar la comisión de género de este taller e invito a Jorge Ilia, a Pedro Boján, nombro a los que veo ahora en la cámara, aunque con Jorge nos une una gran relación, pero no te nombré Jorge por eso, sino porque son los que veo en la cámara. Digo, Jorge Ilia, Pedro Boján y Héctor Polino y yo vamos a conformar la comisión de género, estoy seguro que muchos pondrían ojos abiertos. ¿Cómo? Son 4 varones, van a conformar la comisión de género de esta. Ahora, si yo digo, quiero presidir la comisión de juventudes de... ¡Qué bueno, Pablo! Un especialista en juventud que va a hablar sobre jóvenes, ¡qué excelente! Yo soy adulto, se ven que no soy más joven. O sea, naturalizamos que los adultos hablemos a los jóvenes. Ojalá que, como no naturalizábamos que los varones hablaban a las mujeres. Por lo tanto, las relaciones adultocéntricas, que es la visibilización de la jerarquía intergeneracional en las relaciones sociales, deben ser visibilizadas en las políticas públicas. Y por lo tanto, la incorporación de la perspectiva generacional como transversal a la política pública, como integral, pensar las políticas públicas, en este caso, porque me han invitado para que hable un poco de eso, de juventudes, no solo como las, digamos, como las implementadas desde los organismos sectoriales de juventud. Las políticas públicas de, digamos, juventud son también las de seguridad, y vaya si son políticas públicas hacia las juventudes, las de seguridad. ¿Cuándo hemos nominado las políticas públicas de seguridad como políticas de juventudes? Las políticas de vivienda también para las parejas jóvenes, para los que se quieren emancipar de la casa paterna, deben ser políticas públicas con mirada generacional. Obviamente las de salud, educativas y laborales, que con eso hay más consenso, ¿no? Entonces creo que una mirada amplia de las políticas públicas de, digamos, juventud, ahora se dio un paso, ¿sí? Que es hacer este interministerial como una suerte de gabinete joven, como tuvo Santa Fe. Santa Fe fue pionero en las políticas públicas de juventud transversales e integrales, creando el primer gabinete joven de la Argentina y uno de los primeros de América Latina. Ahora hay un avance en el gobierno nacional y se creó una interministerial. Bueno, ahí está también, digamos, Joaquín Blanco, que es uno de los impulsores, perdón, que veo el chat, uno de los impulsores de este gabinete joven allá hace varios años. Igual tampoco te hagas tanto el viejo, Joaquín, porque creo que tenés menos edad que yo, así que si vos sos viejo, yo soy más, así que más vale que no hablemos de eso. Pero digo entonces, avanzar hacia una mirada transversal, integral, no solo sectorial de las políticas públicas. Y ya voy cerrando, ¿sí? Digamos, protagonismo juvenil tiene que ver también con lo que Romina Mangel, yo justo entré cuando estaban hablando entre Facundo Manes y, digamos, Romina Mangel, o cuando Romina Mangel entrevistaba, creo, públicamente a Facundo Manes, y ella decía, o rescataba una frase que era de los jóvenes movilizados en Perú, pero que también se ha, digamos, utilizado en Chile: se metieron con la generación equivocada. Ahora, la de Perú no es una movilización solo juvenil. Ahora, interpretada por la mirada generacional, esta es la mirada generacional, ¿no? Es como un foco que te permite ver otros procesos, otras dimensiones, ¿sí? Dentro de las dinámicas sociales, en este caso dentro de las políticas públicas. Por lo tanto, esto de se metieron con la generación equivocada tiene que ver con el protagonismo juvenil y con esta importancia
lo generacional. Y cierro con dos cosas, diciendo que hay tres verbos que creo que cuando pensamos en políticas públicas o políticas sociales, desde una mirada generacional, con protagonismo societal, con protagonismo juvenil, un Estado más fortalecedor y reconocedor que siempre fundante de nuevos programas y nuevas cosas que suplanten lo que había, que eso los jóvenes muchas veces nos dicen, pero ¿por qué vienen a construir la Casa Joven? Si ya teníamos nuestro centro cultural, ¿por qué no fortalecen lo que hay en el barrio? Por supuesto, aparte una juventud en el aquí y el ahora, una juventud presente. Yo me agarraba la cabeza con mis pocos pelos, no sé si se ve en la cámara que tengo, cuando en el gobierno, nacional pasado, no voy a hacer nada partidario, pero hablaban como algo novedoso de las casas del futuro. Por un lado, esto en España se dijo en 1985, o sea, atrasamos 40 años, por un lado, ¿no? O el gobierno pasado nos llevó no adelante, sino a atrasar 40 años en concepciones de la política pública. Por otro lado, ¿los jóvenes son el futuro o son el presente? ¿O son ambas cosas? Porque este discurso bonito, y perdón, y me hago cargo de lo que digo, de ustedes son el relevo y van a asumir la, responsabilidad cuando les toque, es muy bonito, pero ¿qué quiere decir atrás de eso? Ahora chito la boca. Ahora solo tienen que aprender, solo tienen que mirarnos a nosotros, a los adultos, y tienen que formarse para cuando les toque asumir una responsabilidad. Creo que las juventudes han demostrado que están en condiciones de ser protagonistas hoy de la vida social, de la vida comunitaria, de la vida política. No cuando les toca asumir responsabilidades en un futuro. Por lo tanto, las políticas públicas de, juventudes deben ser consideradas con los jóvenes protagonistas aquí y ahora. Y esto va con los tres verbos finales que creo que son importantes y parece muy sencillo, y a veces yo cuando lo digo inclusive en capacitaciones cuando eran presenciales de funcionarios públicos, municipales, provinciales, nacionales, me dicen, bueno, pero estos verbos, ¿por qué Pablo habla de esto? Parecen muy sencillos, pero creo que son muy difíciles de, implementar. Estos verbos son escuchar, los jóvenes son muy hablados y poco escuchados. Escuchar, no pensar que la política pública tiene la palabra siempre, tiene la razón, vamos a llevar la verdad a los territorios, a los barrios, a las comunidades, a las juventudes, en este caso, escuchar, reconocer. Las juventudes son muy producidas y poco reconocidas como productoras de bienes materiales, pero también como productoras de lazo social, de vínculos, de lenguajes, de valores, de modos de vínculo social. Y visibilizar. En general, invisibilizamos o negamos formas distintas, formas no hegemónicas o no dominantes de ser, estar y presentarse ante otros como jóvenes. Por lo tanto, si somos capaces de escuchar, de reconocer y de visibilizar, vamos a dar un paso hacia políticas sociales más efectivas, más pertinentes, más relevantes, por supuesto situadas, y que entonces transformen estos mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales, reconociendo la diversidad, o sea, resolviendo la tensión entre diversidad e igualdad, o entre diferencia e, igualdad, no como una opción dicotómica, sino como una posibilidad de construir lo común, reconociendo las diversidades juveniles. Y me quedo por acá porque creo que hablé más de los 10 minutos que me correspondían. Gracias. Muchas gracias por tu aporte y por dejarnos estos tres verbos que son, bueno, pasos a seguir, lo anotamos para tenerlos muy en cuenta, aunque dentro de los espacios políticos que participamos en general tenemos esa perspectiva, como lo mencionaste muy bien en Santa Fe. Así que muchísimas gracias por recordárnoslo y bueno, vamos a ceder la palabra ahora a Juan Carr. Él es creador del movimiento social y cultural Red Solidaria, que se inició en el año 1995. Fue postulado por la UNESCO para el Premio Nobel de la Paz en 7 oportunidades y es emprendedor social. Juan Carr, tenés la palabra. ¿Me escuchan ahí o tengo que prender el micrófono? Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Gracias por la invitación. Para que no perdamos tiempo, un abrazo a todos, a todas, a todes. Soy voluntario de una red. Nuestra característica es, tenemos una vida como cualquiera, yo trabajo en una editorial y nosotros los ratos libres los dedicamos a ver qué podemos hacer por la comunidad. Un poco en caliente con el día a día de lo que significa la pandemia, les quería compartir.
Yo coincido con Pablo en escuchar nuestra vida. Hace 25 años que nosotros escuchamos, y escuchar a la realidad y preguntarle qué necesita es un ejercicio permanente, es un ejercicio místico, psicológico y político. ¿Qué dice la realidad? Y a veces la realidad de la esquina de casa es distinta a la de hace 5 kilómetros más allá o la de otra ciudad, pero hacemos un esfuerzo tremendo por escuchar. Lo que les quería compartir, que no es menor, dos cosas de la situación actual. La primera, en mi condición de voluntario, una red solidaria, estos 8 meses nosotros no podemos negar que, si bien las noticias juegan un rol de una batalla a la que es histórica y la respeto, nosotros estamos abarrotados de generosidad. Nosotros estamos tapados de generosidad estos meses y es emocionante como nuestro pueblo, nuestra gente, dio como nunca. Yo nací en la década del 60. Se baten récords de donación de sangre, se baten récords de donación de plasma en todo el país. Curiosamente, donación de órganos, viandas y viandas y viandas que se cocinan, que se hacen, ollas solidarias, ollas populares, un montón de la generación que decía Pablo, una generación nueva que salió a la calle al principio porque eran los que tenían que hacer las compras, los que podían ir a trabajar, la generación de 20 a 40, 45 que súbitamente ocupó un lugar, cuidó a las personas mayores, las protegió. Esto no es menor y me parece que es un lugar para rescatarlo, siendo ustedes tan importantes en su consideración y quiénes son y lo que significan. La actitud cívica de los argentinos, además de la actitud solidaria, también fue conmovedora. Una suerte de éxodo jujeño inmóvil, de mucho más personas, en que un país tiene que quedarse quieto y aguantar y resistir, y de algún modo quemar un montón de cosas para resistir, porque llega una pandemia, llega eso que le tememos. Y es admirable cómo en cada distrito, municipio, gobernación del país, con pensamientos parecidos, distintos, diferentes a cada gobierno que uno le tocó tener, nuestro pueblo bancó e hizo en su mayoría lo que había que hacer. Es muy conmovedor esa actitud cívica, es muy conmovedora, al igual que la cultura solidaria, que para nosotros está en la cumbre absoluta. Y para terminar esta mirada, que por supuesto que la situación es dura, compleja, estábamos esperando nosotros dos cosas. En la década del 80 yo fui a la universidad y estaba esperando una pandemia. Los que estudiamos virología, la pandemia siempre llega, en una o dos generaciones iba a llegar, la esperábamos. Ahí no había novedad. La novedad es que ahora el virus viajó por avión y la novedad es que se globaliza todo. La pandemia no era una sorpresa para los que estaban más cerca de la ciencia. Y en ese sentido también hay un número fabuloso y tremendo. Primero el tremendo. 37.000 personas de nuestro país se fueron al cielo, se murieron, lo que quieran creer. 37.000. Casi un estadio de Central o de Newell's repleto, o casi un estadio de Boca o River repleto, de nuestros y nuestras que murieron. Esa es la tragedia. Y hay otro número que lo quieres compartir, es 1.350.000 personas se enfermaron y se curaron. Imagínense 1.350.000 personas, les quiero compartir cuántos familiares colaboraron, cuántos familiares abrazaron, cuántos amigos se sumaron, cuántos vecinos hicieron lo que pudieron, cuántas ambulancias fueron, cuántos hisopados, cuántas enfermeras, cuántos médicos, cuántas médicas. Un país que se preparó hace años para ser solidario y responder médicamente, y hasta ahora 1.350.000 que puestos en fila es más o menos la distancia de Rosario a Bariloche. Imagínense, esa cantidad de personas tuvo este virus que mata y están en su casa. Ese número, porque también hay un aire y una fragancia a deprimirnos, a opacarnos, a que esté todo mal, es histórica, ¿no? Desde algún lugar del poder esto fue así siempre en el mundo. Pero vinimos para hacer el bien a este mundo, vinimos para buscar la justicia y que no nos distraigan, que no nos distraigan. Y nuestro pueblo, yo entiendo que no se distrayó, no se distrayó.
y siento que falta un montón. Esperábamos la venida de la pandemia y esperamos 18 o 20 millones de personas en situación de pobreza en mayo, que es lo que esperábamos ya desde marzo a abril. Eso es lo que viene. Y para eso sí hay que hacer un diseño y sobre todo hay que hacer un encuentro soñado que tarda mucho, que se encuentren las grandes universidades, los expertos, todos los credos, el gobierno y oposición de cada lugar del país. Eso es más complejo. Pero esto que pasó, que todavía no terminó, esto que ocurrió, generó un récord en la explosión de la solidaridad en la Argentina, sostenida en el tiempo para nosotros, testigos de la década del 60, una actitud cívica admirable de nuestras ciudadanas y ciudadanos, con algunos grises, obviamente, y también este número fantástico, la cantidad de personas que fueron atendidas por otros y que se curaron. Maravilloso. Yo no soy un optimista loco, se imaginan que tengo un montón de historias. Ahora en Plaza de Mayo, los viernes nos juntamos con las personas en situación de calle, que ese número va a aumentar y aumentó, y no soy naif, pero sí les quería compartir esto que es. Algo ha pasado tremendo y duro y complejo y sigue pasando, pero nuestro pueblo, nuestra gente está dando y dio una respuesta para nosotros maravillosa que esperemos que alguien la compendie, esperemos que alguien la registre, porque como todo es sometido al debate de un color u otro todo el tiempo en las noticias habituales, esperemos que algún día nos rindamos honor a nosotros mismos como pueblo en la mirada que por supuesto es personal, ¿no? Es opinable. Pero yo quisiera, no cabe la palabra celebrar, pero sí quisiera celebrar esta capacidad de dar de nuestra gente que ahora nos tomaron todos los exámenes juntos y yo creo que hasta acá hemos aprobado bastante, ¿no? Bueno, este es mi humildísimo aporte a esta conversación tan interesante. Bien, muchísimas gracias. Va a haber un espacio de repreguntas para las personas que están participando del panel. El modo de participación va a ser a través de las preguntas que están en el chat, así que quienes tengan alguna inquietud o algo que les haya disparado todos estos diálogos que estamos teniendo, lo pueden volcar en el chat y luego se lo vamos a transmitir al finalizar de todas las ponencias. Muchísimas gracias, Juan, por tus palabras. Vamos a darle paso a Gabriela Arrastúa, politóloga, magíster en Desarrollo Humano, directora del Centro de Investigación Social Techo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de estar acá, de compartir el panel con estas figuras que nos han dado esta luz sobre cómo vienen las políticas sociales en Argentina y a dónde tendríamos que apuntar en la pospandemia. Yo les voy a contar un poco sobre los barrios populares, que es desde donde trabajamos en Techo. Voy a compartirles una pequeña presentación para que podamos ir siguiendo algunos de los datos que hoy les traigo para compartir. Espero que puedan ver bien. Natalia, ¿me podrías confirmar que están viendo mi pantalla? Que está cargando en este momento. Está cargando, ahí está, se ve. Perfecto. Bueno, como les contaba, les voy a comentar un poquito sobre los barrios populares, qué está pasando en estos barrios, cómo era la situación antes de la pandemia, durante la pandemia, y qué podemos hacer para construir una Argentina más justa, más igualitaria en el contexto de post-pandemia. En Argentina tenemos a diciembre de 2016 4.416 barrios populares, donde la mayoría no tiene acceso formal a la energía eléctrica, a la red formal de agua potable, a desagües cloacales, tampoco a la red de gas. Y acá hay un dato muy importante, que es que la mayoría tienen más de 20 años. Estamos hablando de un fenómeno que no es novedoso, más allá de que en el último tiempo hayamos estado escuchando sobre las tomas y demás. Los barrios populares surgieron desde principios de 1900, hay barrios que ya han cumplido incluso 100 años, entonces tenemos que pensarlo como eso, como una problemática estructural de nuestro país. En estos barrios, además, en muchos no hay calles asfaltadas, no hay alumbrado público, no hay recolección de residuos, la mayoría tienen un factor de riesgo muy cercano a donde están asentadas las familias, y también la mayoría lamentablemente se inundan. ¿Qué pasó durante la pandemia con estos barrios? Todo se agudizó. Nosotros hicimos un estudio que, si bien no es representativo,
no se puede generalizar, digamos, sí trae un poco de luz y tendencia sobre qué estuvo sucediendo en estos barrios, y en esto lo que pudimos encontrar en las casi 1000 familias que encuestábamos de 161 barrios populares, es que la mayoría consideraban que su vida se había visto totalmente o bastante afectada por el coronavirus, por la pandemia, y vemos que las principales dificultades se relacionaban a la disminución de los ingresos, a la imposibilidad de mantener un trabajo y también de conseguir comida suficiente para el hogar, por ejemplo. ¿Por qué esto? Porque solo el 8,6% de las personas que se encontraban trabajando pudo seguir haciéndolo de la manera que lo estaba haciendo. Y esto tiene mucho que ver también con cómo son los trabajos de las familias que viven en los barrios populares. Según los datos del RENAVAP, más del 70% de las personas en edad activa en un barrio popular trabajan, sin embargo, alrededor del 16% solamente lo hace con un contrato formal. El resto tiene que ver con trabajos que están dentro del trabajo no registrado o del trabajo incluso no remunerado. Y empezamos a indagar sobre cuáles habían sido las principales dificultades para afrontar el coronavirus, para afrontar la pandemia, y cuando preguntábamos sobre la vivienda, la mayoría de las personas declararon que la vivienda les hizo difícil sostener la cuarentena por una situación de muchas personas viviendo en cada una de estas casas, por los espacios reducidos, por el tipo de materiales que tienen las viviendas, e incluso por no tener separaciones internas. Esto significa que ante la necesidad de una persona en una familia de aislarse en un cuarto por un caso sospechoso o por algún otro problema, no lo podían hacer, lo cual complejizó una de las principales medidas de prevención respecto al coronavirus. Y además, en el ámbito familiar también, el 79,8% de las personas encuestadas declararon que tenían acceso a Internet, pero el 63% consideró que la calidad es mala. Y esto lo voy a retomar después porque tiene que ver también con todo lo que se pensó sobre la educación a distancia, de manera virtual, lo que se pensó también para, por ejemplo, poder tramitar los ingresos familiares de emergencia o poder hacer el permiso para circular. Todo esto se vio dificultado por la falta de acceso a Internet. Pero no solo esto, cuando le preguntábamos más a las familias, también nos comentaban que los dispositivos con los que contaban no eran los acordes o eran muy pocos para una familia. Por ejemplo, un solo celular para toda la casa y a través del acceso a Internet a través de datos móviles, que no siempre estaban presentes. Además, las condiciones barriales también hicieron difícil poder hacer frente al coronavirus, principalmente por la falta de agua potable, que era una de las cosas que más marcaron las personas que participaron de la encuesta, y que va también a esto, a la imposibilidad de cumplir la otra medida grande de prevención, que es lavarse las manos constantemente y poder limpiar, higienizar los espacios. También mencionaban la falta de iluminación pública como un problema importante, y acá pudimos también preguntar por qué, y nos decían que esto hacía muy difícil transitar el barrio de noche y que les preocupaba, por ejemplo, en caso de tener que salir a una emergencia, entre las calles de mal estado y la falta de iluminación pública, se les iba a hacer muy complejo poder salir del barrio. Además, la mayoría de las familias declararon que tenían alguna necesidad, la mayoría relacionada a alimentos, como vemos ahí el 68,6%, al trabajo y a los elementos de limpieza. Pero a pesar de todas estas dificultades, el 89,9% de las personas afirmaron que estaban cumpliendo entre totalmente y mucho las medidas de prevención. Esto habla también de una conciencia hacia esas medidas de prevención y de la importancia que le dieron desde los barrios. Con respecto a las políticas estatales, solo el 35,1% afirmó conocerlas. Aclaro que este estudio se hizo entre mayo y julio, por ende todavía estábamos en pleno lanzamiento del IFE, primera ronda, iniciando la segunda ronda, pero bueno, como para entender un poquito hasta dónde llegó y cuáles eran las que más conocían, el ingreso familiar de emergencia por lejos fue la más reconocida, también el refuerzo extraordinario a la tarjeta alimentar. Y los que mencionaron haber accedido a algún programa estatal, la mayoría accedió al ingreso familiar de emergencia, pero también es importante saber que hubo casi un 22% que tuvieron problemas o dificultades para acceder a este beneficio, y en general fue o por la falta de acceso a Internet o por la falta de información sobre cómo hacerlo. Y este escenario de pandemia, me gustaría cerrarlo con esto, que es que en el 100% de los barrios que participaron, estamos hablando de 161 barrios de 10 provincias,
la comunidad se organizó de alguna forma. La mayoría lo hicieron a través de ollas populares, pero también lo hicieron a través de censos para identificar a la población con riesgo o vulnerabilidad, a través de roperitos, gestionando donaciones de terceros, acompañando operativos del municipio, y trabajaron mucho en red también, principalmente con organizaciones de la sociedad civil, pero también con presencia de otros colectivos, como los distintos niveles de gobierno, o incluso la Iglesia o la Cruz Roja, algunas organizaciones de este estilo. Bueno, ¿y cómo construimos una Argentina de post-pandemia más justa e igualitaria después de haber conocido esta realidad, esta situación donde todos esos problemas que ya existían en los barrios populares se exacerbaron? Bueno, lo primero es que no podemos hablar de una recuperación. Siempre cuando hablamos, bueno, el escenario de recuperación, ¿por qué no podemos hablar de una recuperación? Porque sería volver a un punto de partida que ya era deficitario en los barrios populares. Entonces, no nos podemos conformar con eso. En este sentido, es importante que nos hagamos la pregunta que el otro día le hacía a Araceli, que es una compañera mía del Centro de Investigación, que además es una lideresa de un barrio popular de Pilar, de Largomarcino, le decía, ¿cuál es la nueva normalidad para nuestros barrios populares? Ella vive en Largomarcino y decía, cuando hablan de la nueva normalidad, ¿qué nos espera a nosotros como población de los barrios populares? ¿Qué tenemos que crear para que verdaderamente sea una nueva normalidad y no una vuelta a algo donde estaba mal? Y bueno, y ahí empezamos a pensar, empezarlo con ella, debatirlo con otros compañeros de otros barrios, y también con los compañeros y compañeras de techo, y empezamos a pensar y creemos que lo primero es partir de un enfoque de derechos, entendiendo que las dificultades que han enfrentado y enfrentan permanentemente las personas que viven en los barrios populares son producto de una vulneración estructural de derechos básicos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el hábitat y la vivienda adecuada. Lo segundo es que hay que pensar tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y en el corto plazo hay que tener un sentido de urgencia para mitigar los efectos de vivir en condiciones deficitarias, que tiene que ver con el contexto inmediato de la pandemia y el post-pandemia, que requiere soluciones habitacionales de emergencia, soluciones paliativas para servicios, pero esto no puede ser la solución y ya, sino que hay que pensar en ese otro largo plazo, donde haya soluciones colectivas, articuladas, guiadas por un Estado presente, y con una amplia participación de la población de los barrios populares. ¿Por qué una amplia participación? Ahora voy a profundizar un poquito más, pero porque es parte de reconocer la trayectoria que estos barrios han hecho a través de la producción social del hábitat, reconocer sus capacidades, reconocer sus saberes. Y acá yo siempre me quedo pensando con esta palabra de intervenir, que incluso, más allá de que tiene muchos significados, muchas veces tiene una connotación negativa. Uno interviene cuando hay algo muy grave y lo hace para dirigir, para controlar, incluso suele ser como hasta entrometido. Bueno, más que intervenir es acompañar, y ese acompañar es reconocer que en esos barrios ya están pasando cosas, que la comunidad hace cosas para vivir mejor, para mejorar su calidad de vida, para enfrentar las problemáticas que tienen todo el tiempo. Y además, pensar soluciones integrales. No es suficiente poner parches, no es suficiente hacer algunas cosas. Estos barrios tienen que ser integrados social y urbanamente en su conjunto. Y al pensarlo, hay que pensarlo desde muchas dimensiones. La pobreza, la desigualdad, son multidimensionales y como tales requieren soluciones complejas e integrales. ¿Y por qué es importante la participación comunitaria? Esto que les decía recién, reconocer a las personas que habitan los barrios populares como sujetos de derecho, reconocer sus conocimientos, sus saberes, las capacidades, porque además no solo las tienen y podemos decir, bueno, está bien, conocen, saben, sino que las han puesto en marcha en los procesos de autoconstrucción de sus viviendas, en esta lógica de producción social del hábitat que es distinta a la lógica del mercado y a la lógica del Estado, y porque también da lugar a soluciones que se ajustan a las necesidades, usos y costumbres de la población. Ahí, como lo decía Pablo, de preguntarle a las mujeres y a los jóvenes que ellos mismos lideren las políticas para ellos, lo mismo que decía Juan, hay que escuchar la realidad y preguntarle qué necesita. Bueno, escuchemos a los barrios populares, sepamos qué necesitan, que salgan de ellos también las ideas, de ellos y de ellas, las ideas para solucionar las problemáticas. Y esto allana el camino también para materializar el derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo y que requiere de la participación de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. En esto, además, quiero hacer un paréntesis sobre el rol de las mujeres en el diseño, la planificación y la ejecución de soluciones para sus barrios, porque es clave, porque las mujeres son las que gestionan, sí, no solo el hogar,
sino también los espacios comunitarios de asistencia a la comunidad, y desde su conocimiento, de su experiencia, pueden salir ideas innovadoras para dar este tipo de soluciones. Y además, también porque es importante generar un entorno que favorezca la distribución más igualitaria de las tareas de cuidado y que promueva el desarrollo personal de las mujeres. Como techo, tenemos algunas propuestas más claras y concisas que tienen que ver con la declaración de la emergencia habitacional, para tener un programa de emergencia habitacional cero, que pueda incorporar otro tipo de soluciones de vivienda que se puedan ir progresando. También la implementación de la ley de barrios populares. Hoy marco normativo, la realidad es que en nuestro país nos sobra, lo que importa es ponerlo en marcha, implementarlo. Y finalmente, un dato no menor es que a través de un estudio exploratorio hemos descubierto que las nuevas generaciones se quedan en los barrios populares porque no pueden sostener alquileres, porque no pueden acceder al mercado inmobiliario formal, o por el tejido social que actúa como contención, y además que en los barrios va a ser necesario también poner en marcha el desarrollo productivo para generar fuentes de trabajo de calidad. Acá también es importante entonces generar suelo urbano formal y accesible que le permita a estas juventudes, a estas nuevas generaciones, tener un lugar, tener un pedazo de tierra donde desarrollarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Reitero para quienes están en la sala, escuchando todas las ponencias, que pueden ir volcando sus inquietudes, sus preguntas en el chat, que vamos a ir tomando registro para poder hacerle las consultas a quienes estuvieron exponiendo. Vamos a pasar ahora con Daniela Soldano. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales por Flaxo, Argentina. Profesora titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en cuyo centro de investigación dirige un área de estudios empíricos, formación e intervención sobre política social, ciudadanía y condiciones de vida. Daniela, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes, noches a todos, a todas. No vale, me dejaron último, ahora me dejaron toda mi intervención patas para arriba, porque obviamente voy a hacer lo que no hay que hacer, que es no darle bolilla a esto que escribí y reordenarlo en función de los ejes que también fueron planteando mis compañeros de mesa. Agradezco al Partido Socialista, al CEMUPRO y a tan notables y queridos compañeros que veo acá en la sala. Siempre me invitan, siempre participo en todo lo que puedo, les agradezco, celebro estos espacios de reflexión, de debate que siempre son inspiradores. Mi intervención va más en la línea quizá de lo que planteó Pablo, aunque retomo dos cosas que plantearon Juan y Gabriela. A mí le puse en el chat a Juan Carr, siempre me conmueve escucharlo, o sea, me hace volver a creer en la humanidad, en esa potencia. Soy bastante escéptica, por eso digo, soy un hueso duro de roer, entonces realmente es un enorme poder de convencimiento el que tiene tu palabra y tu mirada sobre los procesos sociales. Soy además, como me dicen mis alumnos, un jinete estatista. Digamos, me parece que si no pasa por el Estado no va a funcionar, que el Estado hace la diferencia en todos los procesos. Pero bueno, cuando escucho colegas que realmente trabajan en la trinchera, en el laburo día a día, en el cara a cara, tendiendo manos y demás, la verdad es que es importante revalorizar ese nivel de la vida social, revalorizarlo, jerarquizarlo en la construcción de las políticas, tomando esa fuerza, esa subjetividad de la que vos hablás, que bueno, recompone una mirada que realmente en principio yo no la tengo, entonces bueno, nada, tomo nota de eso, me sirve para repensar, desafía mis propias visiones un poco negras de la realidad, ¿sí? Buenísimo. Y con respecto a lo que planteaba Pablo, al principio, me quedé pensando en esto y retomo desde lo que vos planteaste sobre la desigualdad, porque desde ahí quiero iniciar estas palabras. Yo creo que el hueso duro, el núcleo duro de nuestros problemas es esa matriz desigual, desigualitaria, dinámica, ese régimen de desigualdad que se ha instalado en nuestra sociedad desde hace por lo menos 4 décadas, lo planteaba Héctor también, Polino en la apertura. Fuimos una sociedad un poquito más integrada, o por lo menos más inclusiva, dicen algunos, más abierta, dicen otros, en el sentido de que había realmente algún lugar relativamente cierto o certero, o con alguna certidumbre para los distintos grupos sociales que se iban incorporando a través del mercado de trabajo, a través de la participación
en los bienes públicos, etc. Bueno, ese pacto social está quebrado, hemos hablado mucho de eso ya, y las dinámicas de la movilidad social descendente, las trayectorias de precarización, las biografías de riesgo son la marca dominante de la cuestión social. Esto que planteaba Pablo también, como una desigualdad multidimensional que intersecta distintos aspectos o aristas de la vida, no solamente socioeconómicas, de géneros, de clase, también de raza, ¿por qué no? Decimos o nos ufanamos de no tener ese problemita, también vamos reescribiendo las marcas de la desigualdad en clave étnica, en clave de clase, con estigmas respecto a la población migrante, con marcas que se van, con categorías de desigualdad que se van solapando, como bien planteaba Pablo. Y en ese proceso quiero reforzar la idea de que la desigualdad no solo se produce por el funcionamiento entonces de estos mecanismos estructurales que construyen posiciones desiguales en el mercado de trabajo, en el acceso al suelo urbano, como planteaba Gabriela recién, sino que se reproducen en mecanismos simbólicos ¿cómo decir?, de anidamiento y de encastramiento en el lenguaje, en el sentido común, de formas de nombrarnos y de mirarnos a nosotros mismos, que nos muestran una enorme naturalización de la desigualdad. Ese es el dato contemporáneo, ese es el dato complicado, además del estructural, obviamente, no digo que compitan, sean excluyentes. Los dos son importantes, o sea, la reproducción simbólica de la desigualdad a partir de cómo nos adaptamos a la desigualdad y el grado de naturalización que tenemos de la desigualdad cada vez más creciente, que nos cuesta desnaturalizar, y la reproducción socioeconómica, territorial, ambiental, de una desigualdad múltiple que la pandemia contribuyó a catalizar, ¿no? La dejó desnuda, ya también se ha escrito, se ha hablado mucho de esa sorpresa que teníamos en marzo, abril, de decir, uy, esto realmente muestra como las heridas abiertas de nuestra sociedad, deja expuestas las múltiples desigualdades. Han pasado varios meses, y fíjense de nuevo cómo nos acomodamos a esta situación, y cuáles fueron las condiciones en las que las distintas clases sociales, si se me permite ser clásica un viernes a la tarde, se acomodaron a la vida en la cuarentena, a la gestión cotidiana de la cuarentena, y acabamos, porque siempre vamos, ¿no? En un ejercicio que ahora sí, no visto desde la perspectiva quizá que planteaba Juan antes, sino visto desde una posición crítica, nos muestra estas luces y sombras de la naturalización y de la visión de la desigualdad que tiene la sociedad argentina. Pero bueno, a mí me convocaron acá para hablar de la política social. Entonces yo digo, frente a esta cuestión social, también dicho en términos muy clásicos, lo que ha quedado expuesto es un régimen de desprotección brutal. O sea, las políticas sociales, tal como las veníamos armando, considerando y construyendo, estoy hablando de las nacionales, centralmente de las transferencias de ingresos, mostraron una enorme debilidad para lograr los objetivos que se proponían. O peor aún, se plantearon objetivos muy menores, ¿no? Que este es el problema de nuestros sistemas de políticas también, ¿no? Siempre digo algo similar, los que me escucharon en otras oportunidades, yo esto ya lo dije, pero me parece central. A veces hay como una excesiva producción de discurso y de categorías en torno a lo que el Estado va a hacer, las transferencias que va a realizar, cuando en realidad esas transferencias son muy mínimas, muy moderadas, y lo que hacen es construir, digamos, reproducir también en ese diálogo, reproducir al otro en una posición de subalternidad, de subordinación, ¿no? ¿Cuánta plata transfería el IFE? Perdonen que lo diga así, de esta manera tan brutal, ¿sí? Cuando hablamos de su continuidad o de su suspensión, por supuesto que, como yo siempre digo, ¿sí? Cuando hablamos de políticas sociales, siempre es mejor conservar si no tenemos una idea mejor, porque eso le puede complicar más la vida a los que menos tienen. Pero acto seguido me pregunto, ¿eso es todo lo que vamos a proponer? ¿Ese tipo de transferencias? Lo mismo, esta misma pregunta se la hacen investigadores, hacedores de políticas a propuestas como la asignación universal por hijo. Muchas veces nos deshacemos en congresos cuestionando sesgos de género, familistas, todos ellos ciertos, o por cierto, valga la redundancia, pero habría que hacerle a esas políticas una pregunta sencilla: ¿cuánto dinero transfieren? ¿Cuánto remueven, ¿no?, de las condiciones de la reproducción social de la desigualdad de las que hablaba Pablo al comienzo? ¿Cuánto construyen, y esta es la palabra, ¿no?, nuevas posiciones para los sujetos, nuevos lugares de los cuales construir su vida personal, sus identidades, sus deseos, sus proyectos de futuro, etcétera, etcétera? Bueno, si miramos el escenario de las políticas sociales contemporáneas, la verdad es que tenemos muy pocas ideas.
¿no? Me hago cargo también, formo parte del mismo campo, ¿sí? Hay un problema tremendo de creatividad, ¿no? Para que el Estado asuma este rol, digo yo, de argamasa de la sociedad, ¿no? De construcción de esto que hablaba Pablo, lo común en el reconocimiento de la diferencia, no de nuevo lo común homogeneizante, típico, digamos, de una sociedad que a veces miramos con nostalgia, la sociedad del bienestar, la sociedad salarial perdida, o bueno, o algo así que tuvimos, sino un nuevo Estado o un Estado que integre en el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Esto de políticas de igualdad y políticas de reconocimiento de la diferencia. Bueno, se nos vienen ocurriendo, como digo, pocas cosas. Hoy hay, digamos, propuestas de políticas sociales basadas en transferencias condicionadas de ingresos, siguen siendo eso, no son más, lamentablemente, que no se animan a repensar y a discutir el modo en el que construyen las poblaciones a las que llegan, no son transferencias tampoco estrictamente universales, sabemos que reproducen condiciones de recepción de esas transferencias muy desiguales, lo que algunos llaman brechas de bienestar, ¿no? Es decir, una cosa es ser ciudadano AUH, y otra cosa es ser un ciudadano que está beneficiado por el régimen de seguridad social para los trabajadores formales. No tengo tiempo para desarmar o desbrozar esa idea, pero forma parte de debates que esta sociedad, la sociedad argentina, tiene. Por allá resuenan y resonaron en estos tiempos de pandemia la idea de que si del IFE podíamos pasar a una idea de renta básica, eso es un debate enorme, muy todavía lánguido, muy escaso de ideas. Producir un escenario de renta básica universal en una sociedad como la Argentina, con estos grados de informalidad y la ausencia de pactos estructurales y nodales entre nosotros en términos de reforma tributaria y demás, es absolutamente impensable en este momento. Pero bueno, ahí estuvo rondando como idea. En tercer lugar, lo que planteaba Pablo, que tiene que ver con políticas que atiendan la perspectiva del ciclo de vida, es decir, políticas que incorporen no solo la dimensión generacional o intergeneracional, como se planteaba en términos de las políticas de juventudes, sino que nos permitan ver o construir un Estado más inteligente y más sensible y más honesto para con la ciudadanía, es decir, que le evite a los ciudadanos, digamos, lo que se llama, digamos, constituirse en ciudadanos itinerantes o peregrinos de la recepción de las políticas y la participación en los bienes públicos. O sea, que sean las políticas sociales las que llegan integralmente y con perspectiva del ciclo de vida a cuidar a esa sociedad en las múltiples dimensiones del cuidado que hoy por hoy se plantean, ¿no? Daría para discutir la perspectiva de las ciudades cuidadoras, del urbanismo colaborativo, la idea de transversalizar el cuidado en todas las políticas sociales. Bueno, nuestros hermanos ahí nomás en Uruguay han hecho algunos avances bien significativos en este punto. Me permite una nota al pie lo que planteaba Gabriela en relación al relevamiento de techo. Comparto que sería interesante transversalizar o reconocer el trabajo de las mujeres en los cuidados que hoy no se hace, pero habría que hacerlo desde me parece a mí, desde una profunda discusión del orden del género o de los géneros, ¿no?, en la organización social del cuidado, porque si solo lo reconocemos sin discutirlo, estamos también reproduciendo esas enormes disparidades en la participación en los procesos de organización social del cuidado que siguen asumiendo las mujeres, ¿no?, centralmente. Hoy por hoy la discusión sobre los cuidados tiene que ver con algo muy concreto, que hoy estoy como muy concreta, que es cómo vamos a remunerar a los trabajadores del cuidado. Si vamos a reconocer esos cuidados, ¿quién va a financiar el trabajo de cuidado? ¿No? Esta es la primera demanda que se abre cuando uno abre la caja de Pandora de la participación en los procesos, por ejemplo, de hechura de políticas a nivel local. ¿Sí? Las organizaciones sociales cuidan, que los grupos comunitarios cuidan, y que eso constituye un volumen de cuidados para una sociedad que requiere X cantidad de cuidados, bueno, tenemos que remunerarlo, ¿no? El Estado y la sociedad tienen que poder pagarlo porque eso es lo justo. Bueno, ahí hay un montón de discusiones que están presentes, porque si no se remunera, lo que hay es una subsidiariedad, ¿no? Las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil están financiando algo que eventualmente debería financiar el mercado, o debería ser comprado a través del salario, o debería ser cubierto por políticas públicas universales. Es decir, aquí volvemos a un principio básico de la política social, que es quién asume los costos de la reproducción ampliada de la vida, y un poco lo que planteaba Héctor al comienzo,
qué papel asume el Estado, el mercado, las organizaciones sociales, la comunidad y las propias familias. O sea, acá hay que hacer un barajar y dar de nuevo, y replantear y reconocer, por ejemplo, entre otras cosas, quién está cuidando en esta sociedad a quién. Juan puso recién algunos elementos interesantes, desde su perspectiva, yo traigo esta otra que lo politiza, y pueden ser complementarias o pueden discutir, ¿no? Este es un poco el punto. Y sé que estoy en tiempo, ¿no? O más o menos. A mí me gustaría decir dos últimas cosas. Hay un autor, que no viene a cuento acá, François Dubet, quizás lo han leído, tiene un libro muy lindo sobre los modelos de justicia social, que se ha leído mucho, y que nuestra clase dirigente lo ha leído mucho también, aunque yo sé que lo he leído un poco mal a veces, ¿no? Porque toman el modelo de la igualdad de oportunidades, o se habla de la equidad como un principio de sociedad justa, cuando en realidad ahí hay un diálogo con la igualdad, que es lo que planteaba Pablo, y cómo esta sociedad puede producir igualdad, digamos, trabajando por contrarrestar las condiciones que reproducen la desigualdad. Pero bueno, eso es una discusión paralela a esta. Y a mí me gustaría plantearles, para ir cerrando, la idea esta del juego de la silla, ¿no? Si pensamos que una sociedad, ¿no? Estamos todos sentados, ¿no? Todos reunidos en esta sala, si esta sala fuese real y no virtual, y hay una cantidad X de sillas, y resulta que las hemos ocupado todas nosotros al sentarnos, con una lógica de quién llegó primero, ¿no? La pregunta es, ¿qué haremos si alguien llega un poco después y no tiene lugar donde sentarse, ¿no? Sí, bueno, si no hay una posición preparada para esa persona, que llegó un poquito más tarde a la reunión. Acá tenemos distintas opciones, ¿sí? O decimos, bueno, que lo asuma, llegó tarde, un tema de méritos quizá, caminó muy lento, no se esforzó lo suficiente, no previó correctamente el tiempo para llegar hasta acá, es decir, es una lógica de castigo, y conservamos nuestras posiciones porque nuestras posiciones están aseguradas en base a un esquema de derechos tradicional, un poco lo que decíamos, la sociedad esa que supuestamente tuvimos y perdimos, que es la sociedad de las posiciones protegidas, ¿sí? O decimos, no, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a pararnos todos y vamos a rediscutir los criterios con los que ocupamos las sillas. Suponiendo que las sillas son trabajos, imagínense esta conversación, digamos, irá adquiriendo como otro tono, otra densidad, ¿no? Yo no tengo derechos sobre mi posición laboral. En todo caso, discutamos por qué yo los tengo y los otros no los tienen. O digamos, bueno, que se levanten los más viejos, porque ellos ya la vivieron, y que asuman otros esa posición con algún criterio de mérito, de equidad, etcétera, ¿no? Es decir, hay habría, y esto es lo importante, ¿no? El debate de nuestra sociedad tiene que ser un debate que todavía no estamos en condiciones de dar, me parece a mí, de conservar, ¿no? Posiciones consolidadas, o permitirnos, aunque sea de manera ideológica, ética y política, discutir las posiciones, dice Duberto, y trabajar por reducir, ya termino, las brechas entre esas posiciones. ¿Cómo? Bueno, en síntesis, me parece que podríamos hacerlo a partir de políticas sociales que actúen en 3 niveles, ¿sí? Y los 3 importantes, ¿sí? Por más que yo sea un estatista o piense que sin el Estado no se puede. El primero tiene que ver con modificar condiciones macro de la vida social. Héctor habló de la ley de góndolas. Esa es una intervención que va por ese lado, ¿no? O podríamos hablar la cuestión de la legislación laboral o la producción de nuevas posiciones, que podría venir de la mano de perspectivas de economía social colaborativa, ¿sí? Que un poco están en el esquema de las nuevas políticas sociales, ¿no? Producir otros trabajadores, otras formas de circulación del ingreso, del consumo, de los mercados, de estrategias de comercialización, etc. Hay ahí un campo para laburar, para producir nuevos trabajadores, nuevos consumidores y nuevas formas de integración. El segundo nivel es el nivel mesoinstitucional, y ahí hay mucho para hacer, ¿no? Es decir, bueno, incidir sobre cómo el Estado y la clase dirigente, si se me permite también la expresión clásica, trabajan por modificar las reglas de juego, pero trabajan en serio, ¿no? Es decir, bueno, por producir un Estado de mejor calidad, servicios sociales de mejor calidad, bienes públicos de mejor calidad, que
Santa Fe, en eso siempre lo digo, es absolutamente emblemática en esta línea, ¿no? En el sentido de producir políticas sociales integrales de calidad, estados de bienestar de proximidad que mejoran la vida de la gente porque mejoran la experiencia del Estado, de lo público y de lo que se suele llamar, así en términos más retóricos, del acceso a los derechos. O sea, mejor Estado, mejor políticas sociales haciendo mejores servicios universales. Y el tercer nivel, y termino, que a mí me obsesiona, es el nivel del registro personal de la vida social, del nivel identitario. Y ahí entra un poco lo de la idea del enfoque de derechos para mí, ¿no? Es trabajar por desarmar estos lenguajes asistenciales, clientelizantes, estigmatizantes, los planeros, los receptores, ¿no? Las madres en carreras biográficas asignadas por la maternidad para el cobro de subsidios. O sea, estos discursos del SNAP, ¿no? Discursos que están encastrados en la sociedad argentina y que ahí hay un trabajo, si ustedes quieren, cultural, simbólico, contrahegemónico que hay que realizar para poner, ahí sí creo los derechos como un lugar, yo lo veo más así, ¿no? De reidentificación y de construcción de otro tipo de identidad, más que como algo que vamos a lograr, porque eso es como un horizonte, una expectativa, que se produzca para todos en términos de un ejercicio pleno, ¿no? Me parece que es un horizonte de identificación fundamental, así como se logró a nivel de los géneros, y eso comparto que el ejemplo de Pablo fue muy, muy bueno y elocuente, y se está logrando no solo en términos de romper los binarismos, sino pensar en sexualidades o géneros múltiples y demás, hay que lograrlo en otros campos de la vida social. Bueno, gracias, disculpen que me extendí. Natalia, no te escuchamos. Está, Ahí está, es la frase del año, está muteada. Muchas gracias. Sí, esta computadora ya no va más. Bueno, muchísimas gracias por todas las ponencias. Tenemos una pregunta para Juan, que dice, ¿qué espacio le damos a las organizaciones y ciudadanos de los barrios populares en los procesos de planificación de políticas públicas? ¿Cómo afrontamos el desafío de pasar de la escucha de sus necesidades a la participación activa en las etapas del proceso? Y por último, ¿cómo les incluimos no solo en la implementación, sino también en el diseño, diagnóstico y evaluación? Primero les compartiría, ustedes son todos muy jóvenes, yo estoy cada vez más grande, y yo cada vez me doy cuenta que lo que tratamos de hacer en la vida, por lo menos en la Red Solidaria, es estar lo más cerca posible del que sufre el dolor, preguntarle qué necesita, y cada vez abrazamos más, y todo lo demás nos lo da la técnica, la cultura, lo académico. O sea, nosotros, cuando te pones grande, estoy muy obsesionado por estar cerca del que sufre, que esté bastante lejos, estar cerca de los más postergados, que esté bastante lejos. Y como son personas como nosotros, entre nuestra sabiduría, cultura y la de ellos, que también la tienen, en la medida que te haces comunidad, todo se resuelve. Lo resuelve el ámbito privado, el público, se resuelve. El problema es estar cerca de ellos, y el problema es preguntarle a ellos qué necesitan con honestidad. Aquí, que veo que es un ámbito académico, quiero hacer algunas observaciones que, como dijo Daniela, complementan, suplementan, no confrontan jamás, porque los enemigos que conocemos, yo no conozco ninguno, salvo la pobreza, la indigencia, la desnutrición, la violencia, los demás no son enemigos. Todavía no nació ninguna persona en el mundo que yo conozca que se pueda hacer enemigo en ese sentido. Nosotros tenemos una definición, primero, que la solidaridad es una circunstancia pasajera. Es muy linda, es muy cool, queda bien, nos dan premios. Pero cuando nosotros conseguimos platos de comida para un comedor o libros para una biblioteca, más que solidaridad estamos haciendo justicia. La solidaridad es un momento pasajero que está esperando la justicia. O está esperando a quien corresponda, que posiblemente es el Estado, Yo soy mitad gorila, mitad peronista, lo digo con mucha libertad, y tengo una parte capitalista con mucha libertad, pero yo amo el Estado, siempre lo amé. Y del mismo modo, no puedo decir que amo las empresas, pero las empresas en Argentina tienen mucho mérito, y las 3 generaciones que vienen, la gran solidaridad no es ni el reparto de viandas, ni los útiles escolares,
en bolsitas, es el trabajo digno. Y algo que no puede hacer la solidaridad es generar empleo, que es la gran solidaridad. Eso lo genera el Estado y el ámbito privado. Entonces, quería fijar, Daniela, con fuerza mi mirada sobre, como vos decís, no confrontando, sino mi mirada sobre el Estado. No existe ningún país exoestatal, no existe, por supuesto, porque si no, bueno, estaríamos perdidos. Pero a la pregunta concreta yo le diría yo vivo de mi trabajo, yo no estoy a tiempo completo cerca de los humildes. Justo ahí me sacan la foto, entonces quedás re bien y quedás re lindo y re cool y qué comprometido. Yo tengo un trabajo y pago los impuestos y pago el celular y mis hijos ahora van a la universidad. Yo soy una persona común. Hay cosas que tiene que hacer el Estado y, por ejemplo, los movimientos sociales están en un momento altísimo de la Argentina. Están muy bien, están muy organizados, no están perdiendo la cabeza. Techo también lo subiría. Cáritas, los sacerdotes, los curas, las monjas están más cerca que nunca de los pobres desde que yo nací. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Hay soldados de las tres fuerzas en todos los lugares más marginales. Se están encontrando con el pueblo las Fuerzas Armadas. Es un momento tremendo como comunidad. Pero si nosotros vemos como Red Solidaria que hay algo que otro lo hace, nosotros no tenemos nada que hacer, ocupar ningún espacio que ya se haga, ¿no? También quiero decir que la cultura solidaria argentina ha evolucionado de la beneficencia y cada vez se aleja más, cada vez es menos vertical y cada vez es menos aquel pan que cae de la mesa y un tipo que viene caminando y lo recibe, sino que cada vez es más horizontal, es más compartir. Cada vez es menos beneficencia, es más cultura de la solidaridad, es de compartir. Nuestra definición de prójimo tiene que ver con el derecho. Prójimo es aquel que tiene derecho a esperar algo de mí. Es fabuloso. O sea, tiene un derecho el otro, el que sufre, la otra, el otro, de esperar algo de mí. Y lo que cierro con esto, porque son muy académicos y yo no sabía hasta dónde podía decir, quería decirles que cuando la solidaridad se pone muy Walt Disney, con lo que a mí me gustaba Walt Disney, o muy encantadora o muy cool, no me molesta, pero el que sufre, el que padece, el que tiene una necesidad, no puede ser objeto de mi solidaridad. Es sujeto de su propio derecho, en eso no hay duda. No hay ninguna movida donde diga Red Solidaria que no tengamos esa consideración. Inclusive ese prójimo que me necesita circunstancialmente, me necesita y voy a hacer todo lo posible para que no me necesite más, salvo para juntarnos a tomar mate, cerveza, vino o café con leche. O sea, esto quiero decirle porque la nueva cultura solidaria lo tiene clarísimo. Y está Techo. Techo es un ejemplo. Techo eran un montón de chicos de universidades de Chile, de Argentina, del mundo, que arrancaron el ámbito académico, miraron para afuera, levantaron la vista, un proceso fantástico. Y cuando te empezás a encontrar cerca del otro, el otro que te enamorás, comillas, de los pobres, se genera una fusión fantasmagórica, fantástica, y ha hecho Techo una evolución increíble. Y yo tampoco creo, respeto mucho a Peter Drucker, porque hay un universo que es Peter Drucker, y lo respeto, y Drucker, además de ser millonario, era solidario. A mí nunca me salió ser millonario y solidario al mismo tiempo, pero debería ser un gran tipo. Peter Drucker dividió la sociedad y dijo que acá estaba el Estado, acá estaba la sociedad civil y acá estaba lo privado. Nunca nos pasó nada parecido. El CEO de una multinacional argentina ahora me acompaña a las 3 de la mañana a ver una persona en la calle. El maestro de escuela que representa al Estado en su faz más conmovedora, trabaja 50.000 horas extras y no hace ningún reclamo. O sea, esta división que alguien inventó, nosotros creemos en una cultura que todo lo atraviesa, ¿no? Que es comunidad, es nada nuevo, comunidad. Pero quería, como hubo algunas, no sé si respondí, pero quería decirle, yo cuando quedo muy benéfico, me da pudor, entonces me defiendo, dice mi terapeuta, mi mujer, y me defiendo diciendo, no, aparte, si la solidaridad no está esperando a la justicia y atrae la justicia a la política, no somos nosotros, no somos nosotros. Y de enseguida, cuando vos ves, comillas, un solidario
que el nombre de los más pobres genera un conflicto de más 5, 10, 15 minutos, habría que pensar si está pensando en los más postergados. A mí, por ejemplo, bueno, me quedan 9.000, 10.000 días de vida más o menos, me queda bastante, pero en Argentina me quedan 18 o 20 millones de personas en situación de pobreza y en el mundo de cada 7, 3 son pobres. No me queda tiempo, no me da el tiempo. Si no hubiera pobres, entre comillas, yo me pelearía y me reputearía con todo el mundo, pero en honor a ellos no se puede discutir demasiado. Lo mismo que esto, lo que nos pasa es, cada vez que el sector social, comunitario, como nos llamemos, discute más de la cuenta y afuera hay 20 millones clamando, me genera tremendo. O algunos sectores sociales que respeto, ultras de un lado, del otro, no lo voy a mencionar ni a palo para que no se enojen. Francamente, a gobiernos locales o a gobiernos nacionales les hacen lío con mayúscula, pero bueno, ahí me sale, tengo algunos pecados, ¿no? De ciudadano. Lo que sí quería decirles era, bueno, un ejemplo clásico y básico es, yo espero la pandemia desde 1980, desde que entré en la facultad, en la UBA. Todo el que estudió virología espera una pandemia cada 100 años. Todos la esperamos, todos lo sabíamos, no sabíamos cómo iba a ser. Entonces te dicen, Juan, del sector privado sobre todo, que son los más enojados, ¿vos qué estás haciendo? Yo estoy muy cerca de las enfermeras, enfermeros, médicos y médicas en terapia intensiva. ¿Y qué estás haciendo? Me quedé en mi casa para que no me tengan que atender. ¿Qué hace una persona que respeta al Estado, que jugó un rol como nunca en la globalización en la Argentina y a los trabajadores del Estado? No rompe ese frente, ¿no? El Estado es clave y soy súper a favor del Estado. Y el sector privado vivió un poco enojándose con la pandemia. Perdón, me enganché, ya estoy haciendo acá, esto es apolítico, perdón, les quité mucho tiempo. Yo estoy siempre disponible, les agradezco en el alma. Me encanta además lo académico, me encanta y me encantan estos encuentros. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, tenemos toda la vida por delante igual para hacer todo lo que haya que hacer, ¿no? Y venimos bien, yo tengo un optimismo, hay que ver, esta manifestación de la Argentina de 8 o 9 meses, de esta explosión de participación, de este encontrarse con el otro, con el prójimo, con la comunidad, de descubrir al que no conocía, hacer algo por el otro, todo esto, si lo canaliza nuestro pueblo con alguna conducción privada y o pública, pasó algo, amigos, viene algo consolidado, pasó algo. O si los 3 o 4 que luchan pedorramente por espacios grandes de poder nos siguen fragmentando, estamos perdidos, ahí estamos perdidos. Pero bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Contesté muy largo, perdón. No, pero se entendió muy bien. Juan, muchísimas gracias. Juan, Héctor, Pablo, Gabriela, Daniela, muchísimas gracias por haber estado, por haber dedicado tiempo a este intercambio, por haber volcado todas sus experiencias, sus datos, sus conocimientos. Para nosotras, nosotros y nosotros es muy importante poder generar estos espacios y que se dé esta calidad de exponentes, así que muchísimas gracias. Les pido disculpas por el tiempo, por la demora en haber organizado, estamos aprendiendo, pero para futuro, sin duda, también somos optimistas, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir apostando para poder seguir mejorando la participación política y el diseño de políticas públicas. Así que agradecerles e invitarles también a que den continuidad con la escucha y la participación en el panel siguiente de Enrique Esteves y Clifford. Así que quienes quieran seguir participando, le damos el pase al siguiente panel. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.